Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Mi Camino Dorado. Mi nombre es Carolina Herrera y hoy, desde un libro, vamos a estar hablando de El plan de tu alma, de Robert Schwartz. Acompáñame. Lanzado en el 2010 y con aproximadamente 320 páginas en su edición impresa, pero 221 en su edición virtual, digital, mejor dicho. Es un libro fascinante en donde se habla sobre la planificación prenatal, es decir, la planificación que tenemos nosotros como almas antes de reencarnar nuevamente en este plano o en cualquier otro en el que deseamos reencarnar. Lo curioso de este libro es que es otro más, al igual que Conversaciones con Dios, que no se puede considerar ni verdad ni mentira, ni ficción ni realidad, dado a que en el ámbito espiritual esto es parte de una corriente de creencias que existe, por lo cual es muy interesante de explorar. Y sí, tengo que hacerte un spoiler de que para leerlo debes tener una mente abierta y estar dispuesto a irte a través de muchas historias, muchas aventuras, muchos cuentos de vida que van a ser muy interesantes y quizás coincidan con algunas de tus experiencias. Otra anécdota que te puedo dar sobre lo que vas a leer en este libro es que con el tema de la planificación prenatal se da por sentado de que muchas de las cosas que nosotros vivimos las hemos planificado antes de venir a la tierra, antes de renacer nuevamente, precisamente para obtener cierto tipo de evolución que como alma estamos buscando. Es decir, nos saca del papel de víctima. Ya no es que alguien nos hizo porque sí, o nos ha pasado cierto tipo de cosas sin un motivo aparente. No, generalmente hay una planificación detrás de esto. Y cuando no hay una planificación per se, tiene un motivo superior el cual va a ayudar dentro de tu evolución. Y esto es algo que vas a poder ver dentro de las distintas historias de personas que voluntariamente se prestaron para que a través de mediums poder descubrir cuál fue aquella planificación prenatal que ellos tuvieron y por qué tomaron dichas decisiones. Es a través pues de mediums y conociendo lo que sus maestros ascendidos tenían que decirles a ellos, que pueden comprender muchísimas cosas, que muchísimas cosas comienzan a tomar sentido. Los maestros ascendidos siempre tenían ciertos consejos que brindar y dentro de las lecturas que se hicieron jamás se habló de sucesos a futuro, sino de cosas que ya habían pasado y cosas que las personas estaban viviendo en su presente. Otro punto que también me llamó mucho la atención fue cómo se hablaba de los diversos personajes que tienen las personas en sus vidas y cuál es la misión de estos personajes en la vida de las personas. También lo curioso que vas a ver en estas partes, que no te lo debería contar, estoy haciendo un spoiler de esto. Otra cosa muy interesante es que muchas veces las personas que más rechazamos, que más nos rechinan, que más le llevamos la contraria, tienen un propósito superior con nosotros. Muchas veces son pactos de almas que precisamente ellos tienen que cumplir, tocar nuestras heridas, empujarnos a hacer cosas, hacernos sentir incómodos, hacernos sufrir en ciertas ocasiones porque tiene una razón superior de ser. Entonces, cuando lo vemos así, comenzamos a ver a las personas que nos rodean como maestros, pero absolutamente todos, sean conscientes o inconscientes de lo que están haciendo. Y esto es maravilloso. En mí despertó muchísima compasión, muchísimo sentido a las cosas, un gran sentido de gratitud, de poder comprender y ver a las personas desde un punto de vista de que, ok, sé que esto está pasando en mi vida, sé que si te has mantenido aquí y esto me sigue molestando es porque tú y yo tenemos un pacto superior que tenemos que trascender, que tenemos que traspasar y evolucionar juntos para poder seguir avanzando. ¿Ya? Y lo mismo pasa también con las personas que salen de nuestras vidas. Y bueno, contándote un poco más de este libro desde mi experiencia, yo comencé a leerlo porque me lo habían recomendado, ya lo había escuchado muchísimas veces y como ya te compartí, la verdad es que despertó un sentido de gratitud, de sentido, de esperanza en muchas de las cosas que me estaban pasando en ese momento de mi vida.
también fue como un empujón, como para salir precisamente de esa idea de, ay, soy la víctima, ay, pobrecita yo, porque todas estas cosas me han tenido que pasar a mí. que aunque uno la trabaje conscientemente, muchas veces repetimos el patrón, repetimos el patrón, repetimos el patrón. Ah, ¿qué te puedo decir? Otra particularidad que también he tenido, pues la virtud de poder tenerlo, es que lo tuve online. Tengo la copia en PDF. Cuando a mí me lo mandaron fue como que clean, ok, ya llegó el momento de leerme este libro. Y la verdad es que fue una lectura súper nutritiva. Es un libro que no te va a aburrir para nada. Y bueno, ahora viene la parte chévere. Voy a leerte el primer capítulo y qué nos da este libro para que si todavía no estás muy seguro si te lo quieres leer o no, ya tengas una noción a partir de lo siguiente. ¿Ok? Ahora te comienzo a leer el prefacio. Dice, en mayo del 2003 yo llevaba una vida carente de sentido como asesor de marketing y comunicaciones. Aunque una parte de mi trabajo no me disgustaba, tampoco me satisfacía profundamente. Con frecuencia pensaba que si yo desapareciera de la faz de la tierra, mis clientes ni siquiera se darían cuenta. Podrían sin más buscar a otro en mi lugar. Y lo más importante, sentía que mi vida no era la expresión de mi alma. Como persona espiritual, aunque no religiosa, anhelaba hacer una contribución al mundo que fuera únicamente mía, pero no tenía ni idea de qué podría ser. Había agotado las vías generalmente que se usan para encontrar un significado y un propósito. Estaba perdido y confuso. De pronto me vino la idea, ¿por qué no consultar a un medium? Aunque mi creencia en Dios era sólida, nunca había tenido la experiencia metafísica, al menos hasta donde yo era consciente. No tenía nada que perder. Me informé sobre algunos mediums y seleccioné a alguien con quien me sintiera cómodo. Mi sesión con la medium tuvo lugar el día 7 de mayo del 2003. Recuerdo la fecha exacta porque ese día cambió mi vida. A la medium le conté muy poco sobre mí mismo, describiendo mis circunstancias solo en términos generales. Ella me explicó que cada uno de nosotros tenemos guías espirituales, seres con los que planeamos nuestras vidas antes de la encarnación. A través de ella pude hablar con los míos y ellos lo sabían todo sobre mí. No solo lo que había hecho, sino lo que había pensado y había sentido. Por ejemplo, se refirieron a una oración concreta que había elevado a Dios hace unos 5 años antes. En un momento especialmente difícil, yo había rezado, Dios, no puedo hacer esto solo. Por favor, envíame ayuda. Mis guías me contaron que se habían proporcionado asistencia adicional y respondieron, tu oración fue respondida. O al menos eso fue lo que me dijeron. Yo me quedé atónito. Ansioso por comprender el sufrimiento que había experimentado, pregunté a mis guías sobre los grandes obstáculos a los que había tenido que enfrentar y me explicaron que yo planeé esas dificultades antes de nacer, no con el propósito de sufrir, sino por el crecimiento que me aportarían. Esta información me conmocionó. Mi mente consciente no sabía nada de la planificación prenatal, y aunque yo intuitivamente sentí que sus palabras eran ciertas. Aunque no me di cuenta, en aquel momento mi sesión con la medium desencadenó en mí un profundo despertar espiritual. Más tarde comprendería que ese despertar había sido en realidad un recordar de quién yo soy como alma eterna y más concretamente qué planeé hacer en la tierra. Durante las siguientes semanas seguí con mi vida como siempre, aunque la información recibida de mis guías estaba constantemente en mi mente. No sabía qué hacer con ella. Una tarde me tomé un descanso del trabajo y fui a dar un paseo y tuve una experiencia incluso más profunda que mi sesión con la medium. De repente sentí un amor incondicional y abrumador por todas las personas que veía. No había palabras que puedan adecuadamente expresar el poder de aquel amor. Fue una intensidad y una profundidad que nunca antes había experimentado y que ni sabía que pudiera alcanzar. Sentí un amor puro e ilimitado hacia cada persona que veía.
Aunque nunca antes había oído hablar de una experiencia así, intuitivamente supe lo que estaba sucediendo. Estaba en comunión con mi alma. De hecho, mi alma estaba diciéndome, tú eres amor. Ahora creo que mi alma me regaló esa experiencia para facilitarme el trabajo que pronto comenzaría. Este prefacio sigue, pero por eso era que yo quería leértelo, porque desde aquí ya tú puedes tener una noción de si realmente deseas meterte en esto o no. No solamente Robert Schwartz, que es su escritor, nos cuenta sobre la planificación prenatal, sino que él también la experimenta, él también se va a consultar con estos mediums y posteriormente consigue a los voluntarios que posteriormente pues se prestan para también conocer sobre su planificación prenatal. ¿Ok? Y ya entrando en materia, vámonos al capítulo número 1 y comenzamos. Es posible que el concepto de planificación prenatal te sorprenda, sobre todo en lo que refiere a la programación de acontecimientos dolorosos. Para la mayoría de nosotros, esta noción supone un modo nuevo y radicalmente distinto de ver el mundo y nuestro propósito en él. Cuanto más traumáticos son nuestros retos, más difícil puede resultar entender este concepto. Yo comprendí, acepté y finalmente adopté como propia esta idea de un modo lento y por etapas, sobre todo en lo tocante a los aspectos más dolorosos de mi vida. Con cada paso, sentí curación de viejas heridas. La ira y el resentimiento se desvanecieron y fueron reemplazados por sentimientos de paz y alegría. Vi en la vida una belleza que anteriormente había permanecido oculta para mis ojos. Mi propósito al escribir este libro no es convencerte de absolutamente nada de la planificación prenatal, sino ofrecerte una idea de lo que para mí ha sido una gran ayuda. Lo único que te pido es que consideres esta posibilidad. No tienes que estar convencido realmente de nada, solo tienes que preguntarte, ¿y si esto es cierto? ¿Y si planeé esta experiencia antes de nacer? ¿Por qué lo habría hecho? Simplemente hacerte estas preguntas dará un nuevo significado a las dificultades de tu vida y te impulsarán a un viaje de autodescubrimiento. Ese viaje no exige ninguna creencia concreta en lo que concierne a espiritualidad o metafísica, solo un cierto interés en el crecimiento personal y en la adquisición de sabiduría. En estas páginas leerás las historias de 10 personas valientes. Aprenderás lo que planearon antes de nacer y por qué lo hicieron. El proceso para comprender la planificación prenatal es parecido al que tiene lugar cuando observamos una escultura. Si quieres apreciar realmente una escultura, no puedes verla desde un solo ángulo. Debes caminar a su alrededor deteniéndote en algunos de los puntos para mirar desde una nueva perspectiva y observar los detalles que entonces de repente se harán visibles. Cada relato es una de esas perspectivas. Al observar la planificación prenatal desde 10 ángulos distintos, conseguirás una comprensión más completa e integral de lo que solo tendrías una observación o dos de sus facetas o con una conversación estrictamente teórica sobre el tema. Te animo a leer las historias con el corazón. El corazón posee un conocimiento más elevado y una sabiduría mayor que la mente. El análisis intelectual solo te serviría hasta cierto punto. Estos relatos deben ser sentidos. Cuando tú como alma eterna planeaste tu vida actual, no te preocupaste por los conocimientos que podría adquirir tu mente. En lugar de eso, querías experimentar los sentimientos que generaría una vida en la dimensión física. Las dificultades de la vida son un medio especialmente poderoso para crear sentimientos que son, por otra parte, vitales para el autoconocimiento del alma. Estos sentimientos no pueden ser comprendidos por la mente. De hecho, la mente es una barrera. En muchos sentidos, la vida es un viaje que va desde la cabeza hasta el corazón. Planeamos las dificultades de nuestra vida para facilitar el viaje, para abrir nuestros corazones y de este modo poder conocerlos y valorarlos mejor. La empatía es clave y es una llave que abre la puerta del corazón y hará posible que comprendas estos relatos y un significado espiritual. Al igual que fue necesario que las personas que aparecen en el libro reunieran el valor suficiente para planear su vida y para compartirlas contigo,
será necesario que tú también reúnas el valor para empatizar con ellos. Yo creo que la empatía es curativa. Si buscas la sanación, descubrirás que tu valentía será recompensada. Este capítulo te proporcionará la información necesaria para apreciar los aspectos metafísicos de los relatos. Si no estás familiarizado con la metafísica, algunas de estas ideas pueden parecerte inusuales, al igual que como me ocurrió a mí. Te pido paciencia. Cuando las veas ilustradas en estos relatos adquirirán un significado y una validez mayor, aun cuando las apliques en tus propias vivencias. Este capítulo te dará además una visión general de los puntos comunes que he encontrado en los proyectos de vida de los entrevistados. Con esto obtendrás los cimientos sobre los que asentar la sabiduría de estas personas que estas personas han compartido contigo. ¡Chan, chan! Desde mi experiencia, la lectura de este libro fue como que un boom. Nuevamente, te lo repito. Y por eso es que digo que tienes que tener una mente muy abierta. Una mente abierta a escuchar, a comprender, a empatizar, como nos recomienda Robert Schwartz, con las historias y verlas en tercera persona, pero no ajenos a la posibilidad de que eso también pudiese estar pasando en nuestras vidas. Desde un punto de vista religioso, la verdad es que no afecta tus creencias religiosas ni tu religiosidad por ningún lado. Bueno, desde mi punto de vista, ya que esto no quiere decir que Dios no exista, esto no quiere decir que las religiones son malas, para nada. El libro no habla absolutamente nada de religiones, así que tiene que ser una connotación muy personal para que puedas verlo, para que puedas apreciarlo y para que puedas asimilar toda la rica información que puedes encontrar en él. Este libro escrito por Robert Schwartz es una joya, es excelente libro para que te puedas leer cuando te vas de viaje, para que te puedas leer en tu tiempo libre o antes de dormir también. Va a ser una lectura relajante que la vas a disfrutar muchísimo, en donde no hay una monotonía, no es que te va a decir lo mismo siempre, muy por el contrario, vas a ver muchos cambios, hay diferentes circunstancias, hay diferentes contextos y algo muy interesante que vas a aprender aquí, que vas a verlo, que ya lo he visto en filosofías orientales sobre todo, es el hecho de que en realidad no hay ni bueno ni malo, no hay ni más evolucionados, ni menos evolucionados, ni hay almas más viejas que otras, simplemente pues como almas tenemos diversos tipos de experiencias. Hay almas que deciden experimentar más veces lo mismo, hay otras que pues siente que ya han trascendido la experiencia, que ya han trascendido esas partes, entonces no las tienen que volver a repetir y si vuelven a repetirlas es en favor de asistir a otra alma compañera para esto. También vas a ver conceptos como apariciones multidimensionales, intuición, ese cierto sentido de clarividencia que algunas personas tienen, aquí también se va a ver reflejado. Es un libro que por eso te digo, es fantástico, es un libro que no te va a aburrir, altamente recomendado. Así que bueno, espero que lo disfrutes. Gracias por acompañarme en este review de El Plan de tu Alma y no olvides dejarme aquí abajo tus impresiones si ya lo has leído o luego de que te lo leas, si te gustó esto y si tienes alguna otra sugerencia de libros que pudiésemos revisar y hacer review en un futuro. Te agradezco mucho, 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 mucho que me permitas compartirte esto. Un abrazo. Bye, bye. No olvides seguirme en mi canal de Instagram, @micaminorado. En Facebook me puedes encontrar igualito, Mi Camino Dorado. Y en Pinterest con @micaminogold. Adicional, puedes encontrar todas mis meditaciones y audio podcast próximamente en Insight Timer. Es una aplicación genial que puedes tener en tu celular, ya sea de modo gratuito o con su versión Plus, la cual está espectacular. Altamente recomendada. Hasta luego.